Bueno, y tenemos de nuevo, es un placer además, tener invitados con tantas cosas que contarnos como es nuestro querido Íñigo Bolinaga. Íñigo, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Racha León, ¿qué tal? Bueno, Íñigo, la verdad es que están siendo unos meses muy productivos para ti, ¿no, Íñigo? Bueno, sí, la verdad es que no es que sea muy productivo, sino que en cierto modo sale ahora el resultado de mucho tiempo de trabajo, ¿no? Y eso siempre es satisfactorio, desde luego, sí. Bueno, esta última obra, Íñigo, habla de, el terrorismo, ¿no? De cómo surge, ¿no? ¿Cuál es el génesis del terrorismo de izquierdas en una época, pues, todavía reciente, ¿no? ¿Podemos decir novela o es más ensayo, Íñigo? Es un ensayo, mira, tengo aquí el libro, se titula La Guerra del Miedo, con Editorial Almuzara, y mira, fundamentalmente se trata de un intento de hacer comprender cómo surge todo esto, ¿no? ¿Cuál es la génesis de aquello que derivó en lo que se suele conocer como una de las etapas clásicas del terrorismo en Europa Occidental? Y entonces, de una forma pues fácil, rigurosa, pero al mismo tiempo sencilla, un compulso literario, digamos, pues intento hacer una forma de explicación pues de la génesis ideológica de este concepto. Por lo tanto, estamos hablando de una historia ideológica. Sí que hablo de terrorismo, hablo de ese concepto de terrorismo, de cómo se desarrolla ese terrorismo, pero siempre desde un punto de vista de la evolución de los movimientos de izquierda en este momento, ¿no? Yo creo que eso es interesante porque muchas veces cuando hablamos de terrorismo, lucha armada, todo este tipo de cosas, no nos fijamos en el fenómeno que lo genera, ¿no? Lo vemos un poco pues caso por caso y entonces yo he querido aunarlo todo y ponerlo de forma sencilla cuáles son los componentes ideológicos que conforman esta realidad, ¿no? Y entonces, pues nada, pues ya te digo, fundamentalmente parto de lo que es la desestalinización, la desilusión que existe entre una serie de movimientos de izquierda, fundamentalmente intelectuales, con respecto a la Unión Soviética y la búsqueda de nuevas alternativas de izquierda, ¿no? Porque efectivamente, pues no están del todo a gusto, aunque no terminan de reconocerlo con esa imagen del sovietismo pesado, duro, estricto, y buscan otro tipo de soluciones, por supuesto, de izquierda, porque no se puede renunciar a ese objetivo, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, pues hay una serie de intelectuales que buscan diferentes salidas y, bueno, se van a fijar sobre todo en movimientos guerrilleros del tercer mundo, en formas diferentes de conseguir la revolución o de conseguir pues, alteraciones que conlleven a un proceso revolucionario, estudian la guerra revolucionaria y a partir de ahí la aplicación de eso en Europa Occidental es la guerrilla urbana, lo que llaman guerrilla urbana que hoy nosotros denominaríamos terrorismo, ¿no? Fundamentalmente esa es la idea que yo quiero mostrar en un libro, ya te digo, sencillo, pero al mismo tiempo que cuenta cosas abstractas. Partiendo de que, toda o casi toda lucha armada, Íñigo, se produce, de ese germen, de esa idea o esa ideología, ¿no? Podemos entenderla o no, podemos estar de acuerdo o no, pero al final, antes de pasar a la acción, ¿no? De provocar, ¿no? Esas muertes, ese terrorismo, ¿no? O esa lucha armada, o esa, como Kale Borroka, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Esa guerrilla urbana. Antes parte de unas ideas. Esto también es algo interesante porque, claro, aquí no se justifica nada, no se justifica ningún tipo de violencia, pero sí que un poquito se cuenta el origen de todo eso, porque todo parte de un pensamiento, de unas ideas que pueden ser locas o no, pero parten de unas ideas, ¿no? Antes de pasar a la acción, antes ha habido personas que han tenido, ¿no? Esa manera de pensar para luego pasar a la acción. ¿No, Íñigo? Sí, efectivamente, efectivamente. Aquí lo que se trata es de comprender un resultado que ha habido. Concretamente me centro en lo que es el terrorismo de izquierdas, en primer lugar porque considero que en este momento histórico que estamos estudiando tiene ese hecho de desilusionarse con la Unión Soviética y la búsqueda de nuevas alternativas hace que tenga, pues bueno, que sea muy fértil ideológicamente. ¿Vale? Perdona, Íñigo, la Entonces, segunda mitad del siglo XX, ¿no? en la Podemos segunda decir. mitad del siglo XX, efectivamente, ahí estamos, con todo el contexto de la Guerra Fría, etcétera, etcétera, ¿no?
Y entonces eso lo hace muy fértil y surgen una serie de movimientos pues que ideológicamente tienen un desarrollo y tienen, pues bueno, una serie de propuestas y una serie de objetivos, digamos, en positivo en el sentido de que quieren conseguir algo, la revolución, un cambio social, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que en este momento histórico también existe un terrorismo de derechas, a veces neofascista, otras veces simplemente de pura extrema derecha, pero no me resulta tan interesante ideológicamente porque fundamentalmente es de reacción, fundamentalmente es contraterrorista, contrainsurgente y contracomunista. ¿Vale? Entonces, me he centrado por esa razón en los terrorismos de izquierda. Estos movimientos, ¿cómo surgen? ¿Cuál es el cambio, el clic que se da de un sovietismo o de un marxismo-leninismo que en principio no estaba de acuerdo con este tipo de movimientos? Lenin lo consideraba pues una cosa que no tenía ningún sentido. Desde el punto de vista estratégico lo digo, no estoy hablando desde el punto de vista moral, porque yo creo que Lenin moralmente pues, consideraba que el objetivo justifica pues eso, los hechos y las circunstancias. No era para nada pacifista Lenin, ¿no? No, por supuesto que no. El marxismo en origen considera que el fin la justifica los revolución medios, ¿no? Eso es, por vía armada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esta es una de las líneas, pero que Lenin no tocó en un primer momento. Lo consideraba pues cosa de los nihilistas, de los eseristas, de gente que no terminaba de tener un conjunto ideológico adecuado, ¿vale? No consideraba adecuado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que a partir de la desestalinización, los intelectuales, muchos intelectuales de izquierdas, empiezan a buscar otras alternativas. La primera de ellas, ¿cuál sería? Pues esa idea o esa relectura de un personaje que siempre ha sido muy importante en la izquierda italiana, sobre todo, que es Antonio Gramsci. Y este hombre no era tan severo en cuanto a la teoría del materialismo histórico, de que es la infraestructura la que condiciona absolutamente la supraestructura, donde está la cultura, la ideología, la política, el arte, etcétera, ¿no? Y entonces este dice, a través de la supraestructura, que tiene bastante autonomía, más de lo que decía Marx, podemos alterar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues, y tirando un poco de Marcuse y de todos estos elementos de la Escuela de Frankfurt y bueno, pues este neomarxismo, empiezan a decir, los obreros son explotados, pero no terminan de darse cuenta porque el capitalismo, en cierto modo, pues ha sabido adaptarse y ha mejorado sus condiciones. Ya no son un agente revolucionario. ¿Quién es el agente revolucionario? Los estudiantes, por ejemplo, o los grupos marginados de la sociedad o grupos pues que podríamos decir, con una terminología más actual, no normativos, digamos. Pues, por ejemplo, pues gente racializada, gente proveniente del tercer mundo, pues el movimiento homosexual. A partir de esos momentos ya se actúa directamente en la supraestructura y, por lo tanto, empieza un nuevo tipo de izquierda que va a desarrollar una serie de luchas sectoriales que anteriormente pues no eran el objetivo directamente del marxismo, fundamentalmente. Mediante estas luchas sectoriales se considera que se va a movilizar a las masas revolucionarias. ¿Por qué? Porque se está acudiendo directamente a gente que no está tan influida por el capitalismo precisamente porque han sido marginados por este. Esta viene a ser la idea. Esto suena mucho a Marcuse y suena mucho a bueno, todos estos movimientos. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer? Actitudinalmente, ya hemos visto ideológicamente, actitudinalmente tiran al tercer mundo. Van a ver qué ocurre en esos territorios que no están tan, digamos, supeditados o tan adaptados a ese capitalismo. El capitalismo no los ha sabido adaptar, marginados, por lo tanto. ¿Y qué es lo que está haciendo esta gente? Pues están haciendo una serie de movimientos de liberación nacional que combinan el socialismo y el nacionalismo en campañas antiimperialistas, anticolonialistas y fundamentalmente de guerrilla. Guerrilla que es guerrilla rural. Esa guerrilla rural se va a intentar adaptar a Europa. O sea, precisamente el cambio, la jugada que tenemos aquí es que, por un lado, se pasa de la periferia al centro. El marxismo tradicionalmente clásico había dicho que es el centro, el que donde se va a generar la revolución que se trasladará luego a la periferia. Estos lo cambian totalmente. Entonces copian el modelo tercermundista, lo llaman así, tercermundista o tercerista, ¿vale? Lo copian y lo intentan aplicar a Europa, a esa Europa primermundista. ¿Lo tiene que aplicar cómo? Pues esa guerrilla urbana rural, transformarla en guerrilla urbana.
y por otro lado también cambia el agente que tiene que dar ese paso revolucionario. La vanguardia revolucionaria ya no es el obrero. La vanguardia revolucionaria pues son precisamente estas minorías marginadas y estos estudiantes. Y esto se ve pues en las revueltas del 68, por ejemplo, lo más sonado desde luego, pero lo que no terminó de derivar en una serie de movimientos como el terrorismo, por ejemplo, tan fuertes. En Italia, por ejemplo, en el 68 y posteriores también hubo un movimiento fuerte, se ocuparon universidades, se formó la llamada Universidad Negativa en la zona del Trentino y toda esta zona, y a partir de ahí surgen una serie de movimientos que, basándose en la guerrilla latinoamericana fundamentalmente, pero también en los movimientos de liberación del tercer mundo, aplican lo mismo y lo aplican en Europa. Ese es el origen ideológico y actitudinal de ese terrorismo, de esa época concreta, de esa etapa clásica del terrorismo en Europa Occidental, por así decirlo, del terrorismo de izquierdas, ¿no? Y esto es un poco lo que se analiza, es abstracto, pero se analiza de una forma, ya te digo, como si leyeras una novela prácticamente. Es una forma sencilla de comentar, pues esto que yo me parece que es interesante, ¿no? Al menos conocerlo. Íñigo, una guerrilla, una lucha que tiene un importante componente ideológico, y yo no sé si en otros países hablamos, ¿no?, de esa guerrilla, ¿no?, que se traslada a Europa, bueno, del tercer mundo. Ahí, en cambio, se diluye más el componente ideológico. Pueden ser otros motivos, quizá económicos, quizá de supervivencia, más que trasladado aquí a estos movimientos de izquierdas que tienen ese fuerte componente ideológico, o no tanto. Hay algunos que luchan por luchar y no tienen ese componente de ideas. Las primeras guerrillas en América Latina y en África y en Asia, fundamentalmente lo que desarrollan hay una adaptación de la izquierda junto con un nacionalismo. Es el ejemplo de Mao, por ejemplo, que Mao viene al rescate en este sentido, ¿no? O sea, lo que hacen es unir la lucha nacional y la lucha social. Sin lucha nacional no hay libertad social, y sin lucha social no hay tampoco libertad nacional. Las dos van en la misma línea, ¿no? Esa viene a ser un poco la idea. Entonces, sí hay, también en los movimientos del tercer mundo, una especie, y en los indigenismos actuales pues beben también de ello, un socialismo nacional, por así decir, bastante interesante, que une las dos cosas, ¿vale? Hay otros movimientos de otro tipo, fundamentalmente fascistas, etcétera, que lo que hacen es sustituir la lucha de clases por el nacionalismo. Estos movimientos lo que hacen es aunarlos, los juntan. A partir del maoísmo surge esto, ¿vale? Entonces, todas estas guerrillas tienen, en cierto modo, una visión ideológica cuya base es esa, que puede ser más o menos rudimentaria y que se centra en el ideal del Fouquismo, sacado por Regis Debray y el Che Guevara, diciendo que hace falta poner un foco guerrillero, generalmente en el medio rural, y ese foco, poco a poco, va a ir abriéndose, va a ir copando más territorio hasta finalmente entrar a las ciudades, ¿no? Esa es la teoría del foquismo. Eso controlando con el miedo, ¿no? Controlando, no, fíjate, evidentemente, por un lado eso, pero por el otro lado, los teóricos de la guerrilla revolucionaria, de la guerra revolucionaria, hablan de que tienen que tener el favor del pueblo. Sin el favor del pueblo, y lo marcan muchísimo, ¿no? Entonces, no es necesario, dirá Guevara o dirá Debré, que haya un ambiente prerevolucionario donde se coloque el foco. Ese foco guerrillero lo que tiene que hacer es abrir los ojos a la gente para que tomen conciencia de que están pues explotados, ¿no? Esa viene a ser la idea. Y por lo tanto, cuando lo hagan, ya se unirán o apoyarán a ese foco guerrillero. Esa viene a ser un poco la idea. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un señor que se llama Abraham Guillén, que por cierto era español, era republicano, que estuvo en América Latina después de la guerra civil, porque, bueno, huyó de la cárcel, etcétera, etcétera. Y lo que hace es hacer esta adaptación. Coge el foquismo y dice, bueno, el foquismo puede servir en un contexto concreto, el cubano, pero si copiamos el modelo cubano en todos lados, no funciona. Hay que adaptarlo según a qué. Y en el caso de Uruguay, por ejemplo, los tupamaros pues le deben mucho, ¿no? Incluso en el ejemplo marigheliano de Brasil. ¿Por qué? Porque lo que hace es, bueno, en determinados lugares y por lo general también en lugares como Brasil, pues
Si te limitas al foco rural exclusivamente, puede ser que no salgas de ahí. Cuando realmente donde, para decirlo de forma sencilla, donde se parte el bacalao, donde están todas las estructuras económicas, políticas, sociales, es en las ciudades. Entonces lo que hace es adaptar eso a las ciudades. ¿Cómo? Otro tipo de guerra. El ejército, esa guerrilla, tiene que ser un ejército invisible, un ejército secreto, un ejército que la gente, pues sus miembros estén vestidos como la gente normal, que trabajen en sus trabajos, que pasen desapercibidos, que golpeen y nadie sepa quién es. ¿Para qué? Pues la espiral acción-reacción, que también la adoptó ETA, esa teoría. En el momento en el que esa guerrilla urbana ataca, pues las fuerzas de seguridad no saben qué hacer, no saben qué responder y van contra la población. Atacan a la población y por lo tanto la población se va a sentir cada vez más cerca de esa guerrilla urbana. Esa viene a ser un poquito la teoría, ¿no? Entonces, eso es actitudinalmente lo que hace Abraham Guillén y luego se lo, digamos, adopta Marighella en su mini manual del guerrillero urbano, que es un mini manual que adoptaron en Europa pues prácticamente todas las guerrillas urbanas o grupos terroristas que surgen, y no solamente de izquierdas, y a partir de ahí ya tenemos formado esa guerrilla, ya tenemos ese concepto ahí perfectamente formado. A eso sí le añadimos la ideología tercerista que hemos comentado anteriormente, el ejemplo más cercano que tenemos es el de ETA. ETA, digamos que ideológicamente estaba un poquito pues bailando por ahí hasta que en la Quinta Asamblea adoptan esta ideología tercerista, ¿no? Independencia y socialismo. O sea, no puede haber una liberación nacional sin haber una liberación social y viceversa. Las dos van a la vez, ¿no? Entonces, estas dos cosas juntas conforman ese nuevo, digamos, foco que va a generar en ese terrorismo clásico y en ese tipo nuevo de terrorismo que surge en Europa, apoyado fundamentalmente, claro, por la Unión Soviética y bueno, pues por movimientos anticapitalistas. Y aquí hay una cosa también muy curiosa, porque muchos de estos movimientos surgen, digamos, desilusionados por la Unión Soviética, pero muchos de ellos, después de haber pasado toda esta fase de la nueva izquierda, de las batallas del 68, etcétera, pues muchos de ellos vuelven a leer al marxismo clásico y digamos que adoptan un marxismo clásico muchas veces estalinista. Por ejemplo, en el caso de España, el Partido Comunista de España, marxista-leninista, origen del FRAP, o el Partido Comunista de España, reconstituido, origen del Grapo, ¿no? Entonces lo que hacen es, digamos, volver a las esencias del estalinismo, rechazando lo que consideran el sovietismo, que es pues puro revisionismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito el conglomerado general para comprender el desarrollo y el origen de todas estas guerrillas urbanas que conforman el terrorismo de nuevo cuño que surge en este momento. Íñigo, todo esto explicado de manera bueno, muy cercana, ¿no? Y entendible para todas las personas en tu libro, en tu ensayo. Pero claro, ¿cómo ha sido el proceso de investigación, de documentación? No eres nuevo en esto, porque eres un experto en divulgación histórica. Íñigo, ya tus obras ¿no? preceden. Pero ¿cómo ha sido en este caso, ¿no? El sumergirte en toda esta historia que al final tienen también, claro, muchos hilos, ¿no? Y muchos cabitos por ahí, ¿no? Para unir. ¿Cómo ha sido ese proceso, ese trabajo de investigación? Pues mira, fundamentalmente se trata de un libro que tiene dos partes, ¿no? La primera de ellas es ideológica, fundamentalmente, comprender todo ese desarrollo. Y la segunda parte, pues se cogen una serie de grupos terroristas, los más importantes, y se hace un desarrollo, fundamentalmente ideológico también, de lo que ha sido la historia de estos grupos. Entonces, por lo tanto, a la hora de documentarme, lo que tengo que hacer es ir fundamentalmente primero a la fuente original, a los escritos que tiene esta gente, y, por otro lado, bueno, escritos de esta gente en el sentido de, pues, por ejemplo, la insurrección en Euskadi, que sacó ETA aplicando la guerra revolucionaria al contexto vasco, por ejemplo, o bueno, pues todos estos intentos de adaptación. Y por otro lado, hay una serie de textos pues, de Regis Debray, por ejemplo, del mismo Che Guevara, de todos estos movimientos vinculados a la Escuela de Frankfurt, del movimiento extraparlamentario alemán, que, bueno, es relativamente fácil conseguir información en bibliotecas especializadas, incluso en Internet también a veces hay en páginas especializadas pues documentación al respecto, y a partir de ahí
pues bueno, pues se hace una especie de intento de unirlo todo y digamos que comprender cuáles son las pautas ideológicas fundamentales que conllevan a todo esto, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente eso ha sido bibliográfico, esencialmente documental y bibliográfico, la búsqueda de información. La búsqueda de información realmente muchas veces es, pues bueno, es trabajosa, pero la verdad es que es francamente interesante porque se descubre realmente que hay una serie de desarrollos ideológicos e intelectuales muy interesantes que van a llevar, curiosamente, a algunos al pacifismo más acendrado y a otros, pues, precisamente, en el terrorismo, ¿no? Pero todos estos movimientos, ¿cómo se justifica, cómo se pretende adaptar el ideal de lucha de clases a los movimientos marginados o marginales, que Marx en un primer momento no lo ubicaba de esa manera? ¿Cómo se intenta hacer todo ese cambio para que todas las piezas se encajen? A mí me parece pues un trabajo sencillamente apasionante, muy interesante. Así que lo he hecho, sinceramente, muy a gusto y muy contento. Íñigo, ¿se ha presentado ya el libro de manera oficial? ¿Va a haber alguna presentación? Porque teniendo en cuenta la situación que estamos, ¿no?, tan cambiante, no sé si lo has presentado ya, si ha habido firma de libros, encuentro con los lectores. Pues mira, el libro sale hoy. O sea que ¡Hoy! ¿Nos es das entonces la exclusiva? primicia absoluta. ¡Ay, qué Primicia bueno! absoluta. Así que Sale, mira, fíjate. sale hoy, es recién Sale hoy. salido del Espero que horno. haya salido hoy, me imagino que sí, pero en principio sale hoy el libro. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, dime. Qué bueno, Íñigo. Hoy lo anunciamos aquí en Tele7, sale hoy mismo. ¿Hay Sí. previstas alguna firma, ¿no?, del libro, del Sí, ensayo? hay prevista concretamente en la librería Tercios Viejos de Madrid. Se va a hacer una presentación y luego estoy pensando si en alguna otra librería de Bilbao, aunque bueno, eso ya lo iremos viendo. Y luego, pues bueno, diferentes cosas que ya irán saliendo, ¿no? Pero bueno, sí, fundamentalmente sería eso. Pero la primicia, fíjate por dónde la tenéis Ah, vosotros. Íñigo, vuelve a mostrar la portada, que queremos ver de nuevo ese bebé recién nacido, que Íñigo Bolinaga ha Fíjate, tenido a bien. fíjate La qué guerra del llamativa es, miedo, ¿eh? historia del terrorismo, Íñigo, un trabajo excepcional, un trabajo arduo, que bueno, que tú además presentas siempre bien aquí en directo en Tele7 y que bueno, plasmas bueno, maravillosamente, de manera fantástica en tu ensayo, en tu libro. Y yo, fíjate, voy a hacer un Dime. pequeño, ahora tendré que salir esto de lo he vivido yo, ¿no? Como el chascarrillo, parezco la abuela Sí. Cebolleta. Cuando estamos antes hablando, que hemos hablado un poquito, ¿no?, de Lenin, que precisamente no era pacifista, yo me acuerdo que hace muchos años, fíjate cuántos años que visité Moscú, bueno, antigua Unión Soviética, que estaba Gorbachev Sí. todavía en el poder, y me acuerdo que muy cerquita del Kremlin, bueno, en el Kremlin estaba un museo de Lenin y tenían a Lenin, aparte de embalsamado, que lo vi con mis propios ojos, Lenin de todas las maneras, Lenin con un cuadro de Lenin con arroz, con algodón, con pinturas, con macarrones, o sea, era una Sí. devoción. O sea, era el museo de Lenin y tenían a Lenin, hasta yo creo que no sé si tenían hasta hecho con piel de Lenin, o sea, increíble. Y yo Sí. ahora mismo estaba pensando, aparte de ese museo, que bueno, oye, fue curioso, Lenin con garbanzos, con todo tipo de cosas, Lenin en su esencia. ¿Qué pensaría Lenin si ahora viera a Putin en el poder en Rusia? Porque no tiene nada que ver, ¿no?, de los idearios de Lenin a ahora mismo, pues bueno, el capitalismo de Putin, que por cierto está apoltronado en el poder y creo que no se quiere ir hasta que, no sé, si llega el 2050. Sí. Pues mira, en primer lugar, te diré que Lenin, si levantara la cabeza, se quedaría horrorizado Se porque quedará a él no le momificado otra gustaba. vez, ¿no? Vamos, totalmente, se quedaría de piedra, no de garbanzo, de piedra totalmente. No solamente por Putin, que ya entraremos, sino en cuanto al culto a la personalidad. Porque él, de hecho, dejó dicho que él no quería que hubiera ningún tipo de culto a la personalidad, que eso era absolutamente contrarrevolucionario. Otra cosa es que Stalin lo utilizara para justificarse a sí mismo. Y de hecho, Stalin crea una dictadura totalitaria en la que este tipo de cultos son necesarios, porque la dictadura totalitaria, la diferencia que tiene con respecto a la clásica, es que la clásica se conforma con decirte, bueno, tú no te mueves de ahí, si levantas la cabeza, ¡plap!
Pero no, la dictadura totalitaria lo que quiere es meterse en la cabeza de los demás. Lo que quiere es crear un hombre nuevo, una mujer nueva, una persona nueva. Y para eso este tipo de mitos son necesarios. Pero Lenin aborrecía absolutamente de todo este tipo de cosas. Y Marx, etcétera, etcétera, totalmente. Desde luego Lenin creía, él estaba convencido de que había creado el primer Estado socialista del mundo y que en unas pocas décadas llegaría el comunismo real, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que visto lo que ha ocurrido, visto lo que ocurrió con Stalin y posteriores, y visto pues, la actualidad, cómo esa Unión Soviética ha desaparecido y tenemos, pues bueno, pues tenemos un sistema bastante autoritario en Rusia y bueno, pues que fundamentalmente trata de desarrollar hegemonías políticas vinculadas a determinadas ideologías que no son necesariamente de izquierdas, a pesar de que se reivindica mucho el legado soviético en cuanto a que Rusia fue en ese momento una potencia muy importante, pues bueno, Lenin estaría absolutamente en desacuerdo con ello, desde luego. Se llevaría una auténtica sorpresa, porque es que él no esperaba que pudiera derivar esto de esa manera, ¿no? Se quedaría momificado, se quedaría como está, como uno. Yo no sé si seguirá. Sí, de pasta de boniato se quedaría. Vamos, yo estoy hablando de hace muchos años, que bueno, ese museo, la verdad es que yo tenía poquitos años y me quedé impactada porque, vamos, era un culto a la imagen de Lenin, como comentas, ¿no, Íñigo? Que él no deseaba eso, pero bueno, pues se le hizo y se le guardaba pleitesía y bueno, era una auténtica, bueno, te quedabas sorprendido, ¿no? Porque hecho hasta con algodón, su imagen, bueno, fascinante en el sentido de como visitante, pero luego la verdad es que llama mucho la atención. Íñigo, la verdad es que siempre nos queda ganas de pasar más rato contigo y más tiempo charlando sobre todo esto, o sea, porque es que esto da para mucho y además hablar de Contra el Miedo, pero bueno, yo espero que nos sigas, que sigas confiando en nosotros, que nos sigas bueno, dando esas primicias, así que dentro de poquito volvemos a hablar, porque bueno, pues saldrá más presentaciones, más fechas y nos cuentas todos los detalles y así tenemos la excusa para seguir hablando de Contra el Miedo, ¿te parece? Perfecto, estupendamente. Gracias, Íñigo. Un besito enorme. Es que recasco, Un Íñigo. abrazo.